Todos y bienvenidos. El objetivo de la clase, comprender que la transculturación es un proceso que adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. Pero antes, un breve repaso de lo que fue la clase anterior, que llevó por título El rol de la mujer y el hombre durante la colonia. Eh, en esa oportunidad nos situamos entre los años 1598 y 1810, indicando que durante el periodo colonial hombres y mujeres se comportaban de distinta manera. La mujer ocupó un rol muy fundamental durante el periodo colonial, pero su gran valor social lamentablemente no era notado si no estaba acompañado por un hombre. Bueno, dependiendo de la casta, dijimos que esta era una sociedad de castas, que es donde se desarrollaban distintos roles: la indígena, el hombre indígena, la mujer, el mulato, la mulata, la negra, el criollo, el español, etcétera. Bueno, ya dejamos el repaso atrás y nos vamos a concentrar en la clase de hoy, que lleva por título La transculturación durante el periodo colonial. La transculturación se refiere a un proceso a través del cual un grupo social adopta de forma progresiva las prácticas culturales de otro grupo social y se apropia de esas mismas patrones culturales. Este proceso puede tener lugar con el consentimiento, como es el caso de los inmigrantes que se trasladan hacia otro país, ¿verdad? Y que por supuesto llegan por su propia voluntad al otro lugar, y también por imposición o a la fuerza, como fue el caso de la conquista colonial. ¿Mm? Como fue el caso, ¿cierto?, de la conquista. Bueno, ahora vamos a hablar, a referirnos a algunas características que tiene el proceso de la transculturación. Este proceso tiene lugar a través del contacto de dos diferentes culturas, como usted mismo lo está observando. ¿Ya? Si queremos hablar de la época actual, la transculturación tiene lugar eh, como consecuencia de las olas de inmigración y del fenómeno de la globalización, que hoy día está muy cierto vigente, ¿de acuerdo? No olviden de que los países ya abrieron sus fronteras y los inmigrantes, ¿verdad?, están de verdad formando ya parte del escenario del mundo. Bueno, en el pasado el proceso de la transculturación se dio sobre todo en el periodo, como lo dijimos anteriormente, de la colonización. Este proceso puede darse de forma directa o indirecta. Y como nos dijimos, ¿cierto?, con el consentimiento de la comunidad, que va a adoptar también la nueva cultura, o al mismo tiempo dijimos que de manera impuesta. Bueno, eso es como una primera aproximación a una primera característica, ¿ya? También podemos señalar que es un proceso que se da de forma gradual. Bueno, en un cierto grado, la transculturación conserva siempre la cultura propia, ¿ya? Eh, y también que la cultura propia o del, por supuesto, del grupo dominante, ¿ya? Entonces, fue fundamentalmente el grupo que recibe o que acoge, ¿cierto?, a los que van llegando. eh, la respuesta natural es la adaptación, pues, porque eso también significa supervivencia al mismo tiempo. Entonces, en estas líneas generales, eh, los que van migrando, entre comillas, hablamos, ¿cierto?, de una cultura local en donde el que va ingresando, ¿cierto?, asume como natural esto de que viene, ¿cierto?, acompañado de un proceso de adaptación a los patrones culturales del lugar, ¿cierto?, donde se está instalando, ¿cierto?, la nueva cultura, ¿ya? Más que nada me estoy refiriendo, ¿cierto?, a esta gradualidad que tiene la transculturación cuando estamos hablando, ¿cierto?, de los inmigrantes. ¿M? Que los inmigrantes, ¿cierto?, una de las características, uno de los aspectos que son propios de los que migran, fundamentalmente es adquirir los patrones culturales del grupo local, y que se asumen como una respuesta natural producto de una adaptación que los migrantes realizan, ¿de acuerdo?
Bueno, esto, ¿cierto? Pensando de que la transculturación, si es gradual eh, en el tiempo, también vamos a darnos cuenta de que se asimila a una nueva identidad cultural, ¿verdad? Que para los locales, por supuesto, que también es una cultura externa, hasta el punto en que es capaz de fusionarse y en algunos casos puede desaparecer hasta la cultura propia, ¿ya? Y adaptar totalmente la cultura, ¿cierto?, del que viene llegando. Eso ocurrió también durante la conquista, que los españoles, ¿verdad?, eh, trataron a través de todos los medios de que los indígenas eh, eh, dejaran o olvidaran, ¿cierto?, sus raíces, su cultura, y así los españoles, ¿cierto?, introducir su cultura, su idioma, y por supuesto, especialmente lo que fue la evangelización. ¿Mm? Sigamos avanzando en este tema, ¿cierto?, de lo que es la transculturación. Hablemos de un poquitito de historia. Hablemos de historia respecto de este concepto, ¿ya? Bueno, el concepto de transculturación se empieza a utilizar por primera vez acá ya en el año 1940, ¿ya? Pero como lo hemos señalado antiguamente, si se empleó en el año 40, es posible también adaptarlo y utilizarlo dentro de los otros periodos, como el periodo colonial, por ejemplo, ¿ya? Bueno, el estudio que se hace del uso de este concepto es para precisar que, que además de que la transculturación tiene este contacto con una nueva cultura, la transculturación podría llevar a la larga, ¿cierto?, a la pérdida de la cultura propia. ¿Mm? Fundamentalmente, ¿cierto? Eso se da, ¿cierto? Y ocurre. Y, por ejemplo, hay varios, pues no sé, pues, hay personas que cuando se van de su país adquieren rápidamente el idioma del otro, del lugar donde ellos están, donde se trasladaron, ¿ya? Y significa de que en el fondo hay una pérdida progresiva de lo que significa el idioma, porque, bueno, si yo me voy a ir a Alemania, y lo normal es que yo aprenda alemán, y si voy a rodearme, ¿cierto?, de esa cultura, evidentemente el alemán como idioma lo voy a tener que utilizar constantemente, todos los días, por lo tanto existe una pérdida de la cultura propia, idiomática por lo menos. Si seguimos avanzando, posteriormente fue utilizado en el año 1982. eh, Esto fundamentalmente para explicar la forma en que se van incorporando diversos elementos provenientes de otras culturas, ¿ya? Y también aquí se consideran las culturas populares, rurales y también la indígena. Por lo tanto, para repasar lo que ya estamos viendo, así como a modo, ¿cierto?, de resumen, no estamos terminando la clase aún, la transculturación es el proceso de transformación que vive un individuo luego de adoptar una nueva cultura. Bueno, acá tenemos que señalar que aunque la transculturación se puede desarrollar de manera aparentemente normal, sin generar conflicto, este proceso igual pone en evidencia algunas debilidades y también confrontaciones debido a que la cultura que es receptora también supere la imposición de algunos valores culturales que son ajenos. ¿Ah? Como lo señalamos, ¿cierto?, en un instante atrás, cuando hablamos de la colonia, perdón, del periodo de la conquista, cuando los españoles llegaron, los españoles impusieron su cultura a la comunidad indígena, especialmente su religión, ¿ya? Entonces, especialmente la transculturación tiene esto, se puede desarrollar de manera normal, sin conflicto, y también puede también tener alguna parte, ¿cierto?, donde el proceso se evidencia con algunas confrontaciones o con violencia, como lo que ocurrió acá en América, que el indígena se resistió siempre a la voluntad del español, y especialmente, ¿cierto?, esta idea que traía el español de poderse al indígena imbuirlo de lo de lo que es la evangelización o la religión cristiana. Bien, por lo tanto, ¿cierto? Aquí vemos que la transculturación fue un proceso que evidenció confrontaciones, violencia, dificultad, el indígena, resistencia por parte del indígena a la cultura
eh, que trata a esa nueva cultura que trata de imponer algunos de sus patrones culturales que le eran ajenos al indígena, como por ejemplo lo que dijimos, ¿cierto? Los dogmas cristianos, la evangelización cristiana. Recuerden de que el indígena poseía su fe, su religión y sus divinidades, ¿ya? Sin embargo, el español recuerde que venía por fama, gloria, fortuna, a buscar oro, pero al mismo tiempo el español también venía a evangelizar. Bueno, continuemos, ¿cierto?, en nuestro estudio, en nuestro avance. Bueno, ya señalamos de que la transculturación es un proceso. eh, este puede ocurrir, ha ocurrido, ¿cierto?, a través de la historia, en las cuales, ¿cierto?, el aprendizaje cultural fue impuesto o también fue acogido por los individuos para adquirir una nueva cultura y abandonar la propia. ¿Ya? También se da de manera voluntaria. ¿Mm? Bueno, es el momento, ¿cierto?, de hablar de la colonización, ¿ya? A pesar de que más atrás ya la hemos nombrado y enunciado, tenemos que ser un poco ahondar más en este tema. ¿M? Bueno, desde el ámbito del periodo, ¿cierto?, de la colonia, un buen ejemplo es tomar el periodo colonial y señalar que la transculturación, cuando los europeos o los españoles colonizaron el continente americano, trajeron a estas tierras tradiciones propias de la cultura europea. ¿Ya? ¿Y qué es la conclusión de todo esto, pues, para hoy? ¿Qué nos legaron? Hoy en día muchos países del continente americano hablan español debido a la conquista colonial española. Y del mismo modo, a causa de esta misma influencia, en muchos de ellos también se profesa la religión católica, como lo que acabo yo de señalar anteriormente. Bien, bueno, vamos a citar algunos casos. El caso de Chile, el proceso de transculturación en Chile se va a iniciar con la llegada de los españoles acá a este país. En primer lugar, durante el periodo colonial, vimos que el proceso de transculturación, perdón, durante el periodo de la conquista, la transculturación eh, fue potente. El español venía con su cultura y por supuesto que la, la introdujo, ¿cierto?, en América a la fuerza. ¿M? Y por supuesto que esto significó de que los indígenas también se resistieran a esta eventual imposición del español eh, frente a la influencia de que ellos respecto, la influencia del español respecto de que los indígenas pudieran profesar la religión católica. Por lo tanto, los españoles trajeron, dijimos, como señalamos más arriba, trajeron a estas partes del mundo, a esta tierra, sus tradiciones que eran propias de su cultura. Bueno, y la consecuencia de ello, hablamos español y hoy día ya, bueno, nuestra religión oficial siempre ha sido la religión católica apostólica romana, que fue, cierto, introducida por los españoles. Bien, entonces en Chile, en nuestro país, el español, ya desde el periodo, cierto, de la conquista, eh, cierto, vemos cuáles fueron sus intenciones dentro, cierto, en cuanto a lo cultural. ¿De acuerdo? Entonces, eh, así vamos a ir viendo de que esto fue avanzando en el tiempo durante la conquista. Ya después, cierto, tenemos, cierto, que durante el periodo colonial ya existe una sociedad de castas. Vamos a ver, cierto, que ya el mestizaje ha sido potente, ya la transculturación ya se ha instalado y seguimos avanzando, Bolonia, independencia y bueno, también los procesos de inmigración que significa, cierto, el contacto de dos comunidades, ¿verdad? Implica, cierto, siempre un proceso de adaptación para ambos, para los que llegan y para los que son locales, ¿verdad? Y bueno, y el contacto, si nosotros hablamos de la conquista, el contacto de estos dos mundos, el español y el indígena, implica también un proceso de adaptación para ambos. La transculturación que fue española aborigen tuvo un grado bien, bien, bien alto de influencias entre ambos que en nuestros días
Ya si queríamos hablar de los chilenos, nosotros los chilenos expresamos valores culturales que están influenciados por la cultura española y también aborigen. ¿Mm? Bueno, básicamente, ¿cierto? Es esto. Vamos a concluir ya la clase, eh, pero antes de despedirnos vamos a hacer, ¿cierto? Un breve resumen, un breve repaso de lo que hoy día tratamos. Hablamos de la transculturación y dijimos que la transculturación se refiere a un proceso a través del cual un grupo social adopta de forma progresiva las prácticas culturales de otro grupo social y se apropia de ellas, ¿ya? Bueno, dijimos que este proceso puede tener lugar eh, con el consentimiento de un grupo, como es el caso de los que están migrando a otro país, y también por la imposición o por la fuerza, como fue el caso de la conquista, ¿cierto?, acá en América. Y como, ¿cierto?, pudimos ver más arriba de que la cultura, ¿cierto?, española eh, al llegar a América hubo un contacto entre estos dos mundos y por supuesto que de forma progresiva se van, ¿no es cierto?, a asimilar prácticas culturales de ambos grupos. Bueno, jóvenes, ustedes ya tienen bien presente de que frente eh, a cada sesión, frente a cada clase, ¿cierto? Tenemos el profesor de ustedes les prepara un par de preguntas que deben responder. La primera dice, ¿qué es la transculturación y sus características? Dos, refiérase al proceso de la transculturación en Chile. Bueno, jóvenes, yo me despido. eh, Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Nos vemos. Chao.